Diputado Vera. Gracias, señor presidente. Quería presentar una tabla no acordada. Se trata del proyecto 2783/2014, que es un proyecto de autoría mía y del diputado Pablo Vergel, de Bloque Bien Común, que establece lo siguiente. Artículo 1. A partir de la sanción de la presente ley, las dietas de los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se equiparan al promedio resultante del salario de un director o directora de escuela de distrito de jornada completa o el salario de un jefe o jefa de servicios de hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho monto se actualiza únicamente de acuerdo a los aumentos salariales de ambas categorías de trabajadores. Artículo 2 de forma. Desde que llegamos a esta legislatura, no voy a usar más de 30 segundos, nos preguntamos cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta para, con criterios de responsabilidad, equidad y austeridad republicana, las remuneraciones de los legisladores y legisladoras. En este sentido, no podemos dejar de tener en cuenta que la Argentina está atravesando una severa crisis económica y que la inmensa mayoría de los trabajadores no solo perciben bajos salarios, sino que además con impuestos directos justamente cargados sobre sus remuneraciones, a las que se considera ganancias, o indirectos sobre sus consumos indispensables sobre la vida, y están manteniendo cada vez la mayor estructura del Estado. Pido que se vote por sistema, por favor. Sí, cómo no. Si me habilitan sistema. Resultados con 52 positivos, ninguno negativo, ninguna abstención. Vamos a poner en tratamiento su ley. Javier Gentilini tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En principio, para no olvidarme, me solidarizo con su intervención. Lo felicito por la misma. Acompaño casi en un 100% lo que dijo. Quería establecer una diferencia nada más con un término que por ahí está muy en boga y tiene complicaciones en cuanto a su interpretación, que es el tema del populismo, o si se usa tal o cual cosa para el populismo. Nada más. De todos modos, voy a tratar de acentuar algunas cosas. Desde ya que acá han aparecido muchos aspectos de orden teórico, de orden ideológico, en general, desde ya que estamos acostumbrados a la intervención de algunos de los diputados preopinantes que denuncian... Discúlpeme, le digo al secretario parlamentario suyo que se deje de mirar para usted borrar si volvés a anotar después, porque es obvio. Diputado Vera. Si no, se van, le digo a todos que se borren y se vuelvan a anotar. Es tan obvio que sube para mirar. Somos tan transparentes para eso. Sí, disculpe, diputado. No. Decía que en cada intervención de algunos de los diputados propinantes permanentemente se denuncia o se desnuda el marco teórico o ideológico del cual hablan o piensan la política, lo cual está bien, es legítimo, tienen todo el derecho, pero evidentemente eso está medio difícil, señor presidente. Sí, pido por favor silencio. Gracias. Más allá del derecho legítimo que tienen al marcarse ideológico teóricamente de donde hablan, uno tampoco puede dejar de observar contradicciones enormes en ese sentido. Voy a anotar algunas nada más. Una, que claramente la sociedad hará un proceso de maduración que la llevará a comprender exactamente lo mismo que propugna uno de los diputados propinantes, claramente denuncia determinismo histórico, cosa que no está comprobada sociológicamente de ninguna manera. Es decir, desde el punto de vista académico, aseverar esto con un cierto por ciento de certeza es claramente una burrada, para hacerlo más sencillo. Otra cuestión que apareció en otro diputado propinante, marcado ideológicamente, calculo más o menos en lo mismo. El afán por la proletarización, entre comillas, de determinados estratos que tienen más ingresos que otros, denuncia también un marco teórico absolutamente rudimentario, que es aquel que supone que por la condición económica y social uno va a pensar de tal o de cual manera.
Esto es otra burrada teórica o académica. Que la sigan sosteniendo en honor a cierta hermenéutica que hacen del marxismo, problema de ellos. Yo lo que quiero significar es que no hay ningún elemento que verifique ni certifique que la condición material o económica determina la conciencia o la subjetividad de las personas. Entonces yo no tengo que hacer ningún proceso de proletarización y le voy a pedir a mi compañero de bancada que por favor no me interrumpa mientras estoy hablando, porque es de mal gusto, para empezar. No, siempre es así democrático. Casi me hace olvidar de lo que está diciendo, pero no lo va a lograr, porque en general me dedico a hablar de esto todos los años porque soy docente en la Facultad de Ciencias Sociales. La condición material, económica, social, no determina la conciencia o la subjetividad de las personas. Entonces yo no tengo que hacer ningún proceso de proletarización para darme cuenta que hay sectores de la población de la Ciudad de Buenos Aires y de la Argentina y de Latinoamérica y del mundo que claramente tienen una situación de vida insuficiente. Y esto tampoco va en contra de la vocación, que podemos tener varios en el sentido de mejorar sustancialmente esa situación. Lo cual es otra contradicción cuando se plantea que los sueldos que percibimos los legisladores tan claramente por arriba de los sueldos normales. Interesante reconocimiento por parte de uno de los diputados propinantes. Salarios que entendemos son exiguos o de miseria, aparecen en el discurso como normales. Es decir, el tema es homologar a los que están por arriba a la normalidad. Más allá de a qué afán político, esto claramente redunda en un nivelar para abajo. Yo adhiero fervientemente a que hay que nivelar para arriba. Confirmo que me parece muy bien lo que ganan los diputados de la Casa y me parece muy mal lo que ganan aquellos trabajadores del ámbito privado y del ámbito público que están lejos de lo que ganan los diputados de la Casa. Evidentemente nosotros tendremos que hacer todas las reformas y correcciones del caso para tratar de estrechar la distancia entre los trabajadores que perciben menos ingresos y los diputados de la Casa, tomando como referencia lo que cobran los diputados de la Casa. Eso sería muy auspicioso. Y no pasársela abundando y explotando la oportunidad de la comunicación más mediática para parecer como simpático frente a una opinión pública que se ha ido formando en las últimas décadas justamente a partir de determinadas usinas ideológicas que seguramente responden a grupos altamente concentrados y centralizados desde el punto de vista económico, que han acusado a la política, al gasto de lo político, como el peor mal que le puede suceder a la sociedad. Había un sociólogo hace ya 100 años, que no está más, o casi 100 años, Weber, que lo siento por los diputados propinantes, pero no era marxista, que planteaba algunos riesgos para la democracia. Uno de los riesgos tenía que ver con la plutocracia, es decir, el gobierno de los ricos. Y acá hay un tema que en general no se maneja cuando se discute el tema de lo que se gana en la política, o el gasto político, que claramente acá es insignificante. Menos mal que los diputados propinantes que están promoviendo esto han reconocido que desde el punto de vista del gasto político esto es absolutamente exiguo y no generaría ningún impacto positivo para el erario público, o al menos sustancialmente hablando. El riesgo de la plutocracia es que aquellos que cuentan con una condición económica absolutamente privilegiada sean los que realmente se pueden dedicar a la política. ¿Por qué? Porque su situación económica desde el punto de vista personal, desde el punto de vista del rentismo, les permite tener todo el tiempo libre, mientras tienen muy claramente garantizado su pasar económico presente y futuro, dedicarse a la política. Entonces, uno de los efectos más perniciosos que ha habido, no ahora con este intento que se realiza en la legislatura, sino desde hace varias décadas, es la de desustanciar a la política en función de ir restringiendo el acceso a sectores sociales que no tienen la oportunidad de vivir de renta y dedicarse tiempo completo a la política. Le pide una intervención el diputado Ramal. ¿Cómo no? Diputado Ramal. Quería preguntar al diputado si cuando se refirió a plutocracia se refería a la presidenta de la Nación y al jefe de gobierno. Gracias.
Siga, diputado. Responder, no me estaba refiriendo puntualmente ni a la presidenta ni al jefe de gobierno, me estaba refiriendo a un problema de carácter social o sociológico que claramente se pueda generar sobre la base de que se promuevan, se impulsen o se potencien determinados procesos que pueden terminar en efectos de carácter plutocrático. Mi referencia a Weber tenía que ver, entre otras cosas, porque él ha sido uno de los que ha desarrollado esa muy interesante relación de vivir para la política y vivir de la política. Esto puede ser inicialmente contradictorio. El problema es cómo uno se dedica a tiempo completo a la política desde el punto de vista vocacional si es que no tiene una situación de renta que le permita garantizar su pasar económico y no proveerse de los recursos necesarios que provengan de la política. En parte, la asignación salarial que tiene que ver con los representantes del pueblo, que es uno de los aspectos que nosotros revestimos, y ahí no voy a agregar nada a la aclaración que hizo el diputado Maximiliano Ferraro, que fue lo suficientemente elocuente a que también nuestro carácter es el de funcionario público y todo lo que nos compete en ese sentido. Tiene que ver, claramente tiene que ver la asignación dineraria de los representantes del pueblo, tiene que ver con que su situación económica le permita dedicarse a tiempo completo a la política y que contribuya en todo lo que hace falta al desarrollo político, no solamente de ellos, sino también de los grupos, organizaciones y de los partidos a los cuales pertenecen. Salvo que estos diputados que están promoviendo esto, obviamente hayan perdido hasta incluso el desparpajo que tiene que ver con cuál es la internacional A, B o Z que los asiste político financieramente desde el exterior. Así que yo creo, señor presidente, que acá lo que hay que hacer es llamarse claramente a la reflexión, no generar debates infructuosos que solamente esconden la intencionalidad de explotar mediáticamente algunas cosas que se han generado desde el punto de vista negativo en la sociedad civil. Es muy fácil aparecer por la radio o la televisión. Menos que vos hablo. Ya termino. No, le estoy diciendo al diputado Bodal que habló menos que él, que habló 2 veces. Perdón, ya termino igualmente. Aparecen en la radio o la televisión diciendo algo que es caro para la gente. Miren lo que ganan los políticos. Una vergüenza. Deberían homologarse con lo que ganan los maestros. Deberían homologarse con lo que gana el empleado público de tal cual categoría. Si a esto se refería tanto el presidente como el diputado Arenaz en relación a populismo, puedo acordar. A mí no me gusta el término, pero que claramente la intención es explotar mediáticamente uno de los problemas que ha generado los procesos políticos que tuvieron la responsabilidad en las últimas décadas, me parece verdaderamente lamentable, verdaderamente lamentable. Así que yo termino diciendo que este diputado obviamente está en contra de este proyecto de ley. Asumo lo que ganan los diputados de la Casa. Me parece muy bien en relación a todo lo que dije. Y es más, me parece muy bien que demos este debate ante la opinión pública y celebro que hayamos habilitado esta tabla para que estemos discutiendo acá de cara al público cómo nos manifestamos en relación a este tema. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Perdón, Maxi, que no. Gracias, señor presidente. Mire, acá vamos a, por supuesto, coincidir en que nosotros, como dirigencia política y como funcionarios públicos que lo somos, estamos constantemente siendo observados por la opinión pública y que todas nuestras acciones y todas nuestras decisiones se deben ajustar a principios de transparencia y, como también se ha sostenido aquí, a la ley de ética pública que rige en la ciudad de Buenos Aires y a lo que se denomina en cada uno de nosotros como personas políticamente expuestas. Pero la verdad que yo quiero, previo a hacer algunas consideraciones en relación al planteo que los diputados que han presentado este proyecto están omitiendo.
Y la verdad que en relación a estos actos de transparencia, a la discusión que siempre recorrió durante muchos años en la política argentina y en la política de la ciudad de Buenos Aires, de qué manera limitar el gasto político, acá decirle que lo que ellos plantean, la verdad que fue resuelto sabiamente por el constituyente del 96 a la hora de sancionar la Constitución y establecer el 1,5% del presupuesto de esta legislatura. Porque en ese entonces también estaba este discurso o esta acción demagógica que atentaba contra la política. Entonces, yo quiero remarcar esto porque el constituyente en ese entonces fue muy sabio al resolver esta cuestión. Uno puede llegar a entender el criterio o el espíritu que persiguen algunos legisladores, pero la verdad que nosotros, desde el bloque de la coalición cívica, no lo compartimos. Porque el espíritu que persiguen o que pretenden con la sanción de esta norma hace que la representación política o que la política esté hecha por los que tienen dinero o por los que bancan las empresas a la política. Y en relación a esa jugada funcional o demagógica, estaríamos convirtiendo la Casa de la Representación Popular en una aristocracia parlamentaria que nosotros no compartimos. Nuestro salario, y también hay tanto la ley que se ha mencionado en esta legislatura como también la Constitución de la ciudad lo establece, se fija por ley y está atado a la paritaria salarial que llevan adelante los trabajadores en esta legislatura. También decir, porque como estamos dando el debate público, esta legislatura y quienes ostentamos la representación popular, a diferencia por ahí sí de otras casas legislativas, no cobramos viáticos, no tenemos ningún tipo de privilegios en relación a la representación popular que representamos. La verdad que uno, por supuesto, que está de acuerdo con que los docentes o el personal de los hospitales públicos ganen mucho más en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, pero que también hay que marcarles, señores legisladores, que estamos discutiendo algo que no nos corresponde, porque en la ciudad de Buenos Aires, como en todo sistema republicano y de división de poderes, eso le compete al Poder Ejecutivo fijar los salarios vinculados al personal que depende en el ámbito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En todo caso, en relación a la limitación aún más de lo que pueda gastar esta legislatura o a la fijación de los salarios, que por supuesto creo que todos los legisladores y legisladoras de esta legislatura compartimos, que los docentes y los empleados de la salud en los hospitales públicos deben ganar más, señores legisladores, declaren la necesidad de reforma de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y discutamos en el Poder Constituyente lo que tengamos que discutir. No es aquí en relación a eso lo que te venimos a tratar de zanjar ante este proyecto que hoy se intenta aprobar. Por otro lado, también decir que puedo compartir el criterio de que todos mandemos a nuestros hijos a las escuelas públicas o a los hospitales públicos. Pero también ahí, volver a insistir, declaren la necesidad de la reforma, porque el artículo 23 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema y respeta el derecho individual de los estudiantes, los padres, tutores a la elección de la orientación educativa según sus convicciones y preferencias. Entonces,
la verdad que yo esto lo quiero plantear porque si no pareciera ser que en la mezcla y en un planteo medio demagógico, y yo creo que atenta contra la política de quienes no queremos que la política se financie por parte de empresas privadas, que la política no tenga privilegios, como también en el Congreso de la Nación se avanzó en quitarle privilegios colectivos y privilegios individuales a los diputados y a los senadores de la Nación, y esta legislatura no lo tiene. Estas cuestiones hay que remarcarlas, señor presidente, porque, por supuesto, yo cobro, y lo voy a decir, 34.000 pesos. Y vivo en una casa alquilada en el barrio de Almagro desde antes de ser legislador y continúo ahí. Y a su vez también, y no lo pongo a consideración del resto de los legisladores porque es una decisión propia, muchos saben que nuestro partido no se financia solamente si es con el Fondo Permanente de Partidos Políticos y campañas y a través de créditos personales que nosotros sacamos para financiar nuestra campaña. Entonces esto yo también lo quiero remarcar porque parte de mi salario tiene que ver, digamos, donde yo pago el alquiler donde vivo, donde pago el crédito de la campaña que me llevó a ser legislador a través del voto popular de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, y creo que atento a la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, atento a la representación que ostentamos cada uno de nosotros, y vuelvo a insistir, también atento a la responsabilidad que nos compete, porque acá sancionamos muchísimas leyes que son importantes para millones de ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. No comparto y estoy de acuerdo en relación a cómo se fija el salario. Le pido una interrupción al diputado Vera. Sí, cómo no. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ferraro. No, simplemente quería preguntarle si el sueldo que él dice que seguramente es el que cobra, eso incluye el no remunerativo de 6.000 y todo lo que se deduce es impuesto a la ganancia, porque el bruto de todos es 56.000 y después viene impuesto a la ganancia. Y están los 6.000 no remunerativos. Digo... Sí, pero según si es casado o soltero, la tabla es distinta. Meses, sí. Según la tabla, tiene que ver si es soltero, casado y si tiene deducciones o no tiene deducciones. En el caso de no tener deducciones, el impuesto a la ganancia toma más del sueldo. Diputado, se lo estoy explicando porque firmo todos los sueldos. Un diputado, en el caso cuando son solteros, tiene mayor cantidad de deducción de ganancia, porque aparte no puede poner en ganancia la deducción de hijos o de colegio o lo que se provee por la FIP. No sé si estoy contestando cosas, digo, pero es por los sueldos. ¿Cómo? No lo entendí. Mire, a ver, yo, digamos, no quiero, digamos, la pregunta del diputado Vera, digamos, yo por todo concepto cobro eso, se me descuentan los 16.200 pesos correspondientes a ganancia, tal cual vengo abonando a través de mi recibo de sueldo, y es lo que yo cobro como legislador de la ciudad de Buenos Aires. Pero para terminar, y estas aclaraciones, digamos, y por supuesto creo que la pueden tener cada uno de los legisladores en relación a lo que cobran y qué es lo que hacen con el salario que perciben por la responsabilidad y la representación que cada uno de nosotros ostentamos, me parecía importante poder explicar, digamos, porque como cada uno explica lo que hace, a dónde dona y lo que pretende de su sueldo, también muchos de nosotros nos sentimos en la obligación de poder también transparentar esto y que en este ir y venir no se confunda a la sociedad de que en esta legislatura y que estos 60 legisladores y legisladoras de la ciudad de Buenos Aires tenemos privilegios que no ostentamos. Y para finalizar, señor presidente, volver a decir que no tenemos ningún problema en decir que no vamos a acompañar este tipo de proyectos, porque como decía al principio, yo creo que tienen un gran
una gran intención demagógica y que convierte, y yo no quiero eso ni de la política, ni de la democracia, ni de la representación popular, como dije al principio, que esto se vuelva una aristocracia parlamentaria o que la política la hagan los que más plata tienen y realmente se viole lo que es el espíritu de la representación popular de todo el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, señor presidente. Se está votando en general los dos proyectos y después votamos en particular. Resultados: 4 votos positivos, 47 negativos, ninguna abstención en general. Diputada Carmen Polledo. ¿Vele levantar la sesión? ¿Se vota? Muchas gracias.